será el borde inferior del cuerpo de arriba y el borde superior del cuerpo de abajo. Es limitar ese espacio intervertebral. ¿Qué hay en el espacio intervertebral? En el espacio intervertebral vamos a encontrar una almohadilla que tiene dos tipos, uno fibroso y uno tumoso. ¿Y qué es el disco intervertebral? En los cuerpos cervicales, entonces vamos a encontrar, recordemos que la parte central, estas rayitas blancas, parecen una gotica realmente, una gota. Pero vamos a decir que eso es como si fuera una nariz. Esa es la apófisis espinosa, que está en la porción posterior del cuerpo vertebral. Creo que lo alcanzamos a ver a través de la transparencia del tejido óseo. Las orejitas, esta orejita, una, aquí otra, son las facetas articulares, en este caso las superiores. Y aquí abajo tiene otras. Desde ya, digamos que no son las paticas, sino serían las orejitas, sino serían las paticas. O sea que son las facetas articulares. Del mismo cuerpo vertebral, que estamos en C6, este 7 y este es C6, tenemos facetas articulares superiores y facetas articulares inferiores. ¿Con quién se articula? Las superiores se articularán con las facetas articulares del cuerpo de arriba y las de abajo con las facetas articulares del cuerpo de abajo. ¿Sí? Luego, ahí al lado de las facetas, vamos a ver como los ojitos. Entonces, es mejor. Listo. Aquí, como los ojitos, que son los pedículos. Aquí se ven pues muchísimo mejor porque el cuerpo es un poquito más grande. O acá. Los pedículos, que es ese borde posterior donde termina el cuerpo y arranca el arco vertebral. Así que todos los cuerpos vertebrales tendrán un borde lateral, un borde superior o carilla superior y un borde inferior o carilla inferior. ¿Sí? Fuera de eso, alcanzamos a ver como otras orejitas que van más lateral. Profe, ¿me podría repetir nuevamente eso? Vamos a ver carilla superior o borde superior y un borde inferior. ¿Sí? Un borde lateral y otro borde lateral. Esos bordes laterales serán un borde lateral derecho y un borde lateral izquierdo. Hacia los bordes laterales encontramos otra zona reducida que muestra también como una especie de rectángulo, que es como si fuera una orejita, pero que sea completamente horizontal al cuello. Y es esta de acá. Vamos a magnificarlo para que se vea mejor. Este. Y que aquí está acá, que es la apófisis transversa. En este caso sería 7, 7, 6, 5, 4. Apófisis transversa C4 derecha y apófisis transversa C4 izquierda. Apófisis transversa C3 izquierda y apófisis transversa C3 derecha. Apófisis espinosa, que son esas que parecen góticas. Y aquí se ve como una V invertida porque son bífidas. Toda esta parte de acá, pues el tejido blando, los partes blandos del cuello. Listo. Ahora vamos para la lateral. Profe, qué pena, ¿me puede mostrar nuevamente la apófisis espinosa? Sí, sí. Este de acá, este que parece una gota. ¿Sí? Igual esta, igual esta. Pero que aquí, las de arriba, la cervical, parecen una V, porque termina así, punta, y aquí así, algo así, porque son bífidas. ¿Sí? ¿Sí?
Listo, profe, gracias. Listo. Entonces aquí está la lateral. Entonces en lateral, esta radiografía es una radiografía más de cuello que de columna cervical, porque se ven muchas cosas. Pero igual pues hay que revisar lo que se ve. Entonces aquí vemos el seno frontal, el piso del frontal, la silla turca, la mastoides, el occipital hacia los cóndilos, el maxilar inferior, el acromaxilar, el pómer, los cornetes, las paredes laterales de la órbita, los huesos propios de la órbita, ¿sí? El seno esfenoidal, seno esmoidal, la nasofaringe, aquí un poquito de aire en la orofaringe, en la bucofaringe, perdón. Aquí la orofaringe, la faringe, laringe y tráquea. Pero vamos para la columna cervical. Entonces en la columna cervical tenemos 7 cuerpos cervicales. ¿Cómo identifico el primero? Entonces el primero se identifica por esta bolita. La vamos a modificar. El primer cuerpo cervical pareciera que estuviera dividido, separada una porción de ella con el resto del cuerpo. Entonces aquí vemos este pedacito de acá, con esta zona radiolúcida. Aquí no es que esté separado ese pedazo, no lo está, sino que el arco anterior de C1, que es esto, y aquí estaría el arco lateral, tiene una articulación en su carilla posterior o interna del arco anterior con la carilla anterior de la ontoide. Entonces tenemos acá, esta línea más blanquita es la cara interna del arco anterior. Y aquí, detrás de la línea negrita, hay otra línea blanquita, que es la cara anterior de la odontoides. O sea que aquí está lo blanco y hiperdenso, radio opaco, borde interno del arco anterior de C1, que es todo el arco anterior. Sigue una franjita negra. Esa franjita negra es el espacio articular atlanto-odontoidea anterior. Y después sigue una línea radio opaca, pero más tenue, que es el borde anterior de la odontoides. Y ahora la odontoides gira acá. Entonces es el borde superior de la odontoides. Y luego la odontoides sigue esta línea blanca, radio opaca. Esto significa que es el borde posterior de la odontoides. Luego sigue una zona radiolúcida. Ahí no es que haya tampoco separado nada, sino que estamos viendo parte del canal neural. Listo. Señor. Bueno, entonces seguimos ahí. O sea que la parte lateral del cuerpo de C1 está aquí, pero como está montado sobre la odontoides, pareciera que no lo viéramos, ¿sí? Luego sigue esta parte de acá, que es el arco posterior de C1. Este arco posterior de C1 termina siendo la apófisis vertiginosa. Pero es el arco posterior de C1, que va a girar y a la vuelta. Luego vamos a encontrar, vamos a ir. Luego vamos a encontrar entonces la odontoides y que termina en este cuadrado o en este rectángulo, que es el cuerpo de C2. C2. ¿Dónde empieza la odontoides y dónde empieza el cuerpo? O la odontoides y está en la parte superior. ¿Sí? Pero ¿dónde empieza como el cuerpo y dónde empieza la apófisis odontoidea? Entonces, un indicio, digamos que un signo para uno guiarse por ahí, que no es exacto, pero es un signo, es aquí empieza esta salida sobre el cuerpo de C2. O sea que aquí estamos viendo el arco lateral del cuerpo o el arco vertebral. Entonces cuando sale ese, y aquí desde donde sale,
uno podría decir, ahí arrancó la odontoides. O sea, es un indicio, no es que es ahí, no es exacto, pero es un indicio. Ahí sale la odontoides y ahí, de ahí para abajo, ahora sí es el cuerpo de ceros. Aquí vemos dos densidades, o hasta tres densidades, una muy radiolúcida, una muy radiopaca, y el cuerpo mismo que tiene una densidad diferente a la que se encuentra aquí arriba. Aquí arriba estamos viendo otra cosa más, que es la apófisis transversa, vista desde el frente. Y como la vemos desde el frente, pues entonces nos da ese tipo de densidad, o sea, heterogeneidad de densidad en el cuerpo vertebral. Aquí estará el pedículo, estará el arco, la lámina, ¿sí? Que es parte de la faceta de ese arco o facetas articulares, la lámina y la apófisis transversa. Y entre ellas, que son estos agujeritos que se ven acá, que no se ven en nosotros, pero en la radiografía la vamos a ver mejor, que será por donde va a estar los agujeros de comprensión. Todos los cuerpos vertebrales, todos los cuerpos vertebrales tendrán una cara anterior, un borde inferior, una cara posterior, carilla. En la anterior, pues va a ser los tejidos blandos. En la inferior, hace parte nuevamente del espacio intervertebral con otro cuerpo vertebral que vamos abajo y que será con la carilla superior del cuerpo de abajo. Y por detrás, pues hará parte de la pared anterior del canal medular, por donde va a ir la madre. Listo. Entonces, voy a poner cualquier cuerpo vertebral. ¿Cómo sé qué cuerpo vertebral es? Vengo aquí, mire esta porcioncita, eso es C1. Pero resulta que en la radiografía por X ya no alcanza a ver eso. Entonces viene por detrás, está la primera apófisis espinosa, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. La séptima siempre es más larga, la apófisis espinosa, que todo el resto. Entonces es una guía también para saber qué cuerpo vertebral es. Acordémonos que va a ser muy poco frecuente, es muy poco frecuente que encontremos una persona que tenga otro cuerpo vertebral, pero pueden existir. Sin embargo, teniendo 7 cuerpos vertebrales, sí existen otros nervios cervicales, ¿sí? Uno que está en la base del cráneo, que también se cuenta como cuerpo vertebral. Vamos a coger ese cuerpo vertebral. Entonces, ese cuerpo vertebral tengo aquí mi cara anterior. Está la carilla inferior, está la carilla superior, ¿sí? Y la carilla posterior. O sea que forma un cúbito. Hacia atrás están las facetas articulares que forman parte del arco vertebral. Luego sigue la lámina que hace parte de ese arco vertebral. Y después sigue la apófisis transversal. ¿Sí? Pero para no enredarnos, si usted coloca aquí arco, esté en la faceta o esté en la lámina, y usted coloca arco vertebral, no se preocupe, puede dejarlo así para esta clase. Hacia adelante del arco, realmente las facetas, encontramos aquí esta bolita y que realmente hay dos bolitas, una más gruesa, una muy finita. Mire que hay una sombra mayor, una sombra más pequeña como el borde y otra sombra mayor. Hacia el borde, pues como es parte es el pedículo. Pero realmente la alteración que se ve ahí de señal, igual que en C2, es la apófisis transversa. Apófisis transversa. Listo. Y tenemos C1, C2, C3 y C4. Entonces enfrente tenemos esta radiopacidad, que es el hioide.
Y si vemos por acá que tuviera una radiografía de la región que es fibrosa y calcificada, o la tiroides, que también se puede calcificar. Profe, ¿será que puede repetir? Es que no se le escuchó muy bien. ¿De los cuerpos o lioides? Lioides. Sí, Aquí yo conté los cuerpos vertebrales. 1, Gracias, Santiago. 3 y 4. Y este es el lioides, que es la región radiopaca. ¿Sí? listo. Que si yo veo por acá cositas blancas, como hueso, es porque se calcifica o el cricoides o la tiroides. Y tenemos la misma radiografía, ahora sí ya una técnica para columna cervical y que el campo visual pues ya es muchísimo más estrecho. Entonces tenemos aquí este que es el arco anterior de C1. Y miren lo interesante acá. Veo este brazo y veo este brazo que es el arco posterior de C2. Viene aquí, viene acá y aquí se cierra. Luego entonces aquí formó la apófisis espinosa esa, ¿sí? Donde se unió el arco, donde da la curva el arco posterior de C1, axis. Y nuevamente la apófisis transversa, apófisis transversa, apófisis transversa, apófisis transversa, transversa y transversa. Hacia atrás tenemos aquí faceta articular de ese cuerpo, aquí las facetas articulares de ese cuerpo, aquí las facetas articulares de ese cuerpo. Y aquí tenemos la inferior y la superior. Superior con el cuerpo de arriba, inferior con el cuerpo de abajo. Luego sigue la lámina, que es la parte que parece un poquito más reducida, y después sigue la apófisis espinosa. Todos los cuerpos tendrán entonces un borde anterior, una carilla inferior, un borde posterior, una carilla superior y un arco vertebral posterior. Todas tendrán apófisis espinosa. Que algunas son bífidas y otras no. Si entre más abajo, menos bífidas. Hay 7. Aquí tenemos otra proyección que es una oblicua. Y que en esta oblicua está la proyección, que son los agujeros de conjugación por donde están las raíces nerviosas. Y creo que estamos viendo están aquí el fascia articular de arriba, articular de abajo, el arco vertebral. Y aquí el cuerpo. Aquí estas bolitas que se ven acá, las apófisis transversas. Y esto que se ve adelante, lo que pasa es que este paciente tiene artrosis y por eso tiene esa variante anatómica ahí. Bueno, no es una variante anatómica que nació así, sino que es un desgaste y una calcificación ahí de ese ligamento. Por ahí va también el ligamento anterior. Algo que llama la atención de esta radiografía es en esta raya, que pareciera que tuviera un edema, pero no, no es eso. Si tuviera edema, el paciente no lo hubiera hecho esta radiografía, o si hubiera sido por un trauma. Es el cabello que lo tiene húmedo y entonces produce ese tipo de artefacto. Listo, o artificio de la imagen. Seguimos con la columna torácica. La columna torácica tiene 12 cuerpos vertebrales y a cada cuerpo vertebral le corresponde una de cada lado, que quedan contralaterales. Uno derecho, uno izquierdo. Está a la derecha la imagen, a la izquierda la imagen. En este caso, esta es una P. Y esta que es una lateral, entonces tendremos anterior y posterior. En ambas imágenes, esto es arriba, superior, esto es abajo, inferior. Entonces tenemos 12 cuerpos vertebrales y referenciados por los arcos costales en la porción posterior del arco costal, que es el que me va a dar la referencia del número del cuerpo vertebral. Entonces primero tengo que coger yo y empezar a revisar desde arriba mis cuerpos vertebrales. Entonces aquí, si ven este cachito de acá, y aquí hay otro,
Ese cacho donde se inserta por ahí arriba es el primer cuerpo torácico, como, como ya lo habíamos dicho en la luna cervical. Pero digamos que aquí de pronto es difícil porque quedó recortado, entonces no estoy seguro si es este uno o no este uno. Entonces empiezo desde abajo y busco dónde está el último arco costal, que va a ser uno flotante. Y es esta sombra de acá. No sé, espero que la alcancen a ver. Si alcanzan a ver esta sombra. Poco. ¿Se ve o no se ve? Y aquí está la otra. Exactamente encima. Lo voy a dejar. Entonces aquí está una sombra, borde inferior de ese arco costal. Y aquí está la otra sombra, borde superior de ese arco costal. Lo voy a pintar al otro lado, borde superior. Y aquí está el borde inferior. ¿A dónde llegó ese arco costal? Porción posterior, a este cuerpo vertebral. Eso significa que este cuerpo vertebral es T12. No sé. Y ahora nos acordamos que los cuerpos vertebrales se cuentan de arriba para abajo, pues aquí empiezo a retroceder. 11, T11, T10, T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2 y T1. Y ahora vuelvo a como en Profe, Cuéntame. buenos días, habla con Sergio Camacho. Profe, una pregunta, su merced me puede volver a explicar, es que no entendí muy bien desde cómo encontrar el T12, que no, ahí la verdad me perdí. No lo veo, listo, no hay problema. Ahí pegamos lo que se me lo está diciendo para diferenciar cuando queda la imagen cortada, entonces Sí, cómo encontrar el T12, porque ahí sí sí, no entiendo muy bien. Gracias. bueno, sí, listo. Bueno, primero hay que decir que, por eso es que la derecha de la imagen, la izquierda de la imagen. Pero en caso que como en este no se puede ver con la derecha y la izquierda, acuérdense que en el, en el, en el mayor porcentaje de los seres humanos tenemos el corazón a la izquierda. Y aquí está el corazón, que es parte del mediastino y los grandes vasos, a la izquierda. Pero que en caso que no se viera el corazón, uno lo ve el diafragma. Este es el diafragma. El diafragma es más alto a la derecha y más bajo a la izquierda. ¿Sí? ¿Sí ven el diafragma? Sí, Sí, señora, sí, señor. listo. Entonces ahora, si yo voy más abajo, mire que aquí hay una linecita muy tenue, más blanca, que tiene dos bordes. Este bordecito y este bordecito. Esto, exactamente me está pasando la mano, el cursor. ¿Sí lo alcanza a ver o no? Pero fresco, si no lo alcanza a ver, mire esto de acá. ¿Sí ve esta burbuja que hay aquí? Sí, señor. Esa es la cúpula gástrica. Ahora mire el borde inferior de la cúpula gástrica. Ahí se Borde veía. inferior. ¿Sí alcanza a ver una linecita negra? Sí. Sí, señor. Listo. Sí. Ese es el borde superior de ese arco costal. Y ahora sígalo. Sígalo, sígalo, sígalo. Mira, aquí hay otra burbuja que ya abre del colon. Y esa burbuja está sobre esta franja blanca. Sí. ¿Sí? Ese es el arco costal número 12, que es el más cortico. ¿Sí? Y ahora si usted mira el dedo acá, y vayas hacia arriba como va la mano, fíjense que es una curva blanquita. ¿Sí? Sí, Ese es señor. la parte articular del, la parte articular del arco costal 12 del lado derecho. Regálame un segundo.
Listo. Que si, no puedo- si alguien levanta la mano. Listo. Es decir, ahora sí identificó bien este pedazo de huesito acá que se ve más denso. Sí, señor. Listo. Ese es 12. O sea que como cada arco costal en su porción posterior se articula con un cuerpo vertebral, como este es el último arco costal, entonces este es el último cuerpo torácico vertebral. ¿Sí? Sí, señor. Y si yo no lo minimizo acá para que usted pueda ver los cuerpos, pues quedamos que este era el arco costal número 12. Aquí está el 11, aquí está el 10, aquí está el 9, aquí está el 8, aquí está el 7, aquí está el 6, aquí está el 5, aquí está el 4, aquí está el 3, aquí está el 2 y aquí arriba está el 1. Y ese 1 llegó a este cuerpo vertebral. ¿Sí? Sí, señor. Pues por si uno no lo logra que arriba contarlo. Sin embargo, hay otros signos que uno puede decir, bueno, es que aquí más o menos está de 6, de 7 cuando no ve el hillo pulmonar. Después lo miramos. Listo. Y ahora si yo miro un cuerpo vertebral X cualquiera, el 12, 11, 10, 9, vamos a mirar aquí el 8, tenemos los ojitos, los pedículos, No estoy. las orejitas, las facetas articulares, digamos que la frente, que es una línea sola, esa es la carilla superior. Abajo, la carilla inferior. Y esta densidad pequeñita que se ve acá, si todos lo tienen, es la apófisis espinosa de ese cuerpo vertebral. Y ahora, al fijarnos bien, aquí hay una línea, mire que aquí hay una oreja gordita que sale a través, ¿sí?, hacia los lados. Y aquí está la otra, son las apófisis transversas. Y detrás de esa apófisis transversa viene esta otra línea, esta, que es esta línea de aquí abajo y esta línea de aquí arriba, que es posterior de ese lado izquierdo o de este lado derecho, ya que ahí donde vamos a la axial vamos a ver que aquí está el cuerpo vertebral, que aquí empieza el arco, ¿sí? Y digamos que aquí está la apófisis transversa, y cuando está la apófisis transversa, a la apófisis transversa también le llega el arco costal. Entonces el arco costal se articula acá y tiene una cabilla articular contra la apófisis transversa. Entonces, lo que yo veo es esta práctica de aquí montada con este brazo que es el arco costal. ¿Sí? Voy a magnificarlo. Este de acá. Y ahora revisémoslo en esta, de acá, que es la mejor. Aquí está el bracito, apófisis transversa, y aquí está el que llega, arco costal. O en este. O acá. Profe, una pregunta. Señor. En ese caso, las dos se articulan, o sea, el arco costal con la vértebra. El arco costal sí. El arco costal se amarra ahí con la parte fibrosa con el cuerpo vertebral. Sí. Es el ligamento circular de los 60. Y pero entonces cuando llega el cuerpo vertebral, él pasa por detrás de la apófisis transversa y ahí también hay una parte ligamental. Sí. Ahora en lateral. Entonces en lateral tenemos un borde anterior, una carilla inferior, una carilla superior, las facetas articulares que van a ser parte de ese arco vertebral. Y tenemos acá antes el espacio intervertebral, estará el disco intervertebral, su porción central será pulposo y la porción externa que llama el anillo fibroso.
Y aquí, digamos que, bueno, este espacio que se forma aquí entre las facetas, pues va a ser nuestro paso, nuestro espacio foraminal, por donde va a salir la raíz nerviosa. Pero aquí atrás vemos estos arcos. Estos son los arcos posteriores de la caja torácica, mientras que aquí lo estamos viendo esa rejilla hacia adelante. Estos serán el mismo arco costal, pero la porción será lateral. ¿Sí? ¿Cómo contar los cuerpos vertebrales torácicos en lateral? A veces es muy difícil, ¿sí? A veces. Pero lo que vamos a buscar es de dónde sale un arco, ¿sí? Del cuerpo, que salga del cuerpo. Entonces, primero este es el borde superior, borde inferior, borde anterior, borde posterior, ¿sí? Y ahora mira, este arco salió de aquí. Y si miramos, no hay ninguno más. En ningún cuerpo sale otro arco igual. O sea que si ese arco salió de ahí, es nuevamente el último arco costal. Esto es T12. Y si este es T12, este debe ser L1. Y este será L2, y este será L3. ¿Sí? Si no erramos en el lateral. Pero las laterales en radiografía uno puede errar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si queda súper bien montado uno sobre otro, o si queda muy oblicuo el paciente, se pueden perder los arcos atrás. Confundirse uno con la parte de la apófisis transversa. O sea, no es que se haya de verdad vaya a ser completamente iguales, no. Es confundirse por la posición en la que se encuentra, porque se enmascara en una estructura contra la otra. Listo. Sin embargo, existen signos indirectos de qué cuerpo vertebral puedo yo estar viendo, que lo veremos cuando veamos la parte del tórax. Listo. Luego viene la columna lumbar. Entonces, en la columna lumbar, digamos que parece ser todo más sencillo. Primero porque ahora sí veo el arco costal, último arco costal. Mírenlo ahí. Y si ese arco costal llegó a este cuerpo vertebral, significa que este es T12. Que de las mismas torácicas hasta lo veo muchísimo mejor. Miremos este de aquí. ¿Qué estoy viendo? El arco costal, una línea negra, es esta. O sea que ese es el espacio articular costovertebral, que también se veían en los otros. O por ejemplo, hay uno que se ve perfecto, este otro. Es que aquí viene el arco y aquí hay un espacio radiolúcido. O sea que aquí está la articulación costovertebral. ¿Sí? Y esa articulación costovertebral es vértebra con la porción posterior del arco costal, derecho o izquierdo. Pero pues que aquí se ve más fácil. En este. Entonces veo, esa linecita negra, espacio articular costovertebral. Veo los ojitos, el pedículo. Veo la naricita, apófisis espinosa. ¿Sí? Y veo las orejitas, que no son tan identificables en esta precisa. Pero aquí está, que es más radiolúcido. Con respecto a este no, pero con respecto a este que son más alvéolos sí. Es la apófisis transversa. Mira, aquí se ve mejor porque este sí quedó bien marcadito. La apófisis transversa. Aquí sí quedó sobre el hígado y por eso es que no se ve, sino solo ese pedacito. La apófisis transversa. Ahora de la lumbar. Entonces T12 se va a unir a L1, primer cuerpo vertebral lumbar. Y ahí ya puedo contar 1, 2, 3, 4 y 5. Pero resulta que por alguna razón no pude ver yo el cuerpo, el arco costal, el último arco costal, así que no sé cuál es T12. Entonces vengo a las apófisis transversas. Esta es una apófisis transversa, tiene un borde superior, un inferior y una lateral. Esta es otra apófisis transversa, borde superior, inferior y lateral, igual al otro lado, superior, lateral, inferior. Y vengo a esta, superior, lateral, inferior, superior, lateral, inferior. Y la apófisis transversa más larga es L3.
es una referencia. ¿Sí? Otra referencia puede ser que aquí estoy viendo yo el borde del coxal. Cuando hablamos de bordes de un hueso estamos hablando de la cortical. Cortical lateral, medial, superior, inferior, anterior, posterior. ¿Sí? Pero es la cortical, son los bordes. Entonces yo tengo aquí el borde de la cresta ilíaca, que es el borde del coxal, del hueso, borde del coxal. Paso una línea, medio derechita, como esta. Y sobre esa línea, que uno yo los dos bordes superiores del ilíaco coxal, está L5. Es L5. También puede servirme de referencia. Pero ¿cuáles son los problemas? Que acuérdense que ahora sí es más frecuente encontrar personas que tienen 6 cuerpos lumbares. ¿Sí? Listo. Igual que las de arriba entonces, los ojitos, pedículos, la nariz, apófisis transversa, las orejitas, para arriba y para abajo, las facetas articulares. ¿Sí? Y lo que yo veo en el centro será parte del canal medular, o en este caso de la lumbar será el canal raquídeo y los músculos paradontales posteriores. Pues lo veremos en el corte axial. Listo. Bueno, en la radiografía igual tengo que mirar otras cosas, que era el aire. Esta burbuja semirredonda es la cúpula gástrica. En cambio esta burbuja, el colon, en la porción del colon transverso. Este paciente, como aquí quedó respirada, pues no se determina bien, pero lo vamos a ver en este. En este, entonces observamos, para que veamos parte de las arcos costales, estamos viendo este aire de acá, en diferentes porciones. Este de aquí, cúpula gástrica, o sea, es el estómago. Este de aquí está en la porción del ciego hacia el colon ascendente. Este de aquí es la porción del transverso. Este de aquí es la porción descendente del colon. Y este de acá es la porción sigmoidea del colon. Ahora si lo miro en el lateral, carilla articular superior, carilla articular inferior, que ahí estamos viendo toda la carilla, borde y borde. Borde anterior o carilla anterior, borde posterior o carilla posterior. El arco. Recordemos que están las facetas, que está la lámina, que está la apófisis espinosa, arco costal, arco vertebral. Y este aquí la apófisis espinosa. Entre la carilla inferior de un cuerpo superior a la carilla superior de un cuerpo inferior encuentro el espacio intervertebral o disco intervertebral. Entre las facetas articulares superior e inferior se va a formar el agujero de conjugación, ¿sí? Por donde salen las raíces nerviosas. Y ahora el aire. Entonces aquí vemos esto que parece un fuelle, ¿sí? Que son las austras del colon y que van a hacer la gran diferencia con el intestino delgado. Y aquí nos vamos a ver así gruesos. Entonces aquí podríamos decir, ¿es el ángulo esplénico o el ángulo hepático? Porque son los que están más altos. El ángulo esplénico contacta muchas veces el diafragma, ¿sí? Mientras que el ángulo hepático no lo contacta, a menos que tenga algún tipo de alteración. Entonces el más alto es el ángulo esplénico, o sea, aquí es lo que estamos viendo acá, el ángulo esplénico. Por acá estará el transverso y por acá estará el descendente. Y el ángulo hepático debe estar más abajo, no lo vemos porque está uno montado sobre el otro, pero estaría más o menos por acá. Luego sigue el sacro. Entonces el sacro va a unir L5 y la primera sacra. En el borde superior del sacro vamos a llamar el promontorio, que sería como la articulación entre L5 y S1, formando el espacio articular que lo vamos a sacar carilla inferior de L5 y carilla superior de S1, formando el espacio L5-S1.
Luego el sacro se forma, es como si fuera más sólido, más solidificado, y entonces lo que vemos son unas alas. Salas del sacro. Hasta ahí. 5 cuerpos vertebrales. Listo. Vamos que ahí. Pero las alas que se van, el sacro, sus alas sacras se articulan con el coxal. Y el coxal no es recto, sino que está como una forma oblicua. ¿Sí? Entonces en esa forma oblicua lo que vemos es la cara interna del coxal, que es esta línea radiolúcida con esta línea radiolúcida. Entonces como él va como hacia allá, el sacro cubre esa parte. Así que la articulación sacroiliaca es este borde medio, radiolúcido, y este borde radiolúcido, el cual uno es anterior y el otro es posterior. ¿Sí? En el sacro observamos zonas radiolúcidas. Aquí, esta zona radiolúcida. Estos son los agujeros de conjugación sacros para el velum terminal. Igual el sacro tiene unas cosas, pero ya entonces las parecieran fusionadas, parecen un solo cuerpo. Igual el sacro parece un solo cuerpo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de este lado. Y luego viene el coxis. El coxis que sí ya viene más separadito. 4 capitos. Y ya viene más separado el coxis. En este caso, la radiología tiene estas zonas. Esas son calcificaciones dentro del anillo pélvico, que pueden ser pleuritos y podrían ser cálculos. Listo. En la lateral vemos estas burbujas que son del colon sigmoideo. Y en el anillo pélvico, en la proyección anteroposterior, vemos esta zona también radiopaca. Esta es la espina ciática. Y vemos una zona con la mayor atenuación al tejido blando normal, que es esto semicircular, la vejiga, que tiene está con orina, y por eso tenemos los rayos X, el agua. En la lateral vemos esta sombra blanca. Ese es el borde superior del coxal, por la cresta ilíaca. Luego vemos más hacia abajo, esta zona más radiopaca, muy blanco. Entonces estamos viendo el acetábulo. Si alcanzan a ver esa sombrita negra, esa sombrita que se ve negra ahí es el espacio articular coxofemoral. O sea que aquí está la cabeza del fémur. Listo. Listo. Profe, ¿me recuerdan los nombres de de hueso sacro? Del sacro. Sí. Tenemos los forámenes de conjugación del hilo terminal. Tenemos las apófisis espinosas sacras. Tenemos de todos modos unos espacios articulares sacros, pero como eso parece un solo huesito, pues casi que no se diferencian aquí. Tenemos el ala sacra, que es la parte entonces lateral del sacro, y que se va a articular con el coxal. Y que la articulación que forma entre el sacro, ala sacra y el coxal se llama la articulación sacroiliaca. Y que esa articulación sacroiliaca no es una sola línea, no es una línea recta, por decirlo así, sino es como oblicua. Es como es oblicua, tenemos dos espacios que se alcanzan a ver en el radio. Este espacio, que será el posterior, y este espacio, que será el anterior. Pero ambos son, todo eso es la articulación sacrocoxigia, sacroiliaca. Y la sacrocoxigia, pues era el último sacro con el primer coxis.
Listo. Nos vamos señor, Gracias. para miembro. Ok. Para miembro superior. Este es el miembro superior. Los miembros superiores, pues vamos a encontrar de forma contralateral cada estructura. Empezando desde la parte superior o proximal hacia distal o inferior, vamos a encontrar el hombro. Pero el hombro lo llamamos como articulación única del hombro, pero en la articulación del hombro radiológicamente existen otras articulaciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una proyección AP de hombro. Como a este lado está el tórax y el húmero está aquí a este lado. Este es el hombro izquierdo, porque está hacia el lado del hemitórax izquierdo, la mitad del tórax izquierdo. Y realmente la parte del tórax que estamos viendo es la parte apical, ápice. Entonces ya sabemos que es el hombro izquierdo. El hombro, la articulación del hombro realmente es la articulación glenohumeral. Y la gleno o la glenoides hace parte de la escápula. Y pues el humeral, el término humeral será de parte del húmero. Entonces tenemos aquí la glenoides, que es de la escápula, y el húmero. Y entre ellos forman un espacio aquí, entre ellos, un espacio, que es el espacio glenohumeral. Eso realmente sería la articulación del hombro. Pero imaginariamente vemos más cosas. Entonces, ¿quiénes intervienen en la radiografía de hombro? El húmero, la escápula, la clavícula, los arcos costales. ¿Sí? Eso va a influir en la articulación del hombro, que es lo que vamos a ver. Vamos a empezar por la escápula. Entonces, la escápula tiene tres bordes. Un borde interno, que es esta línea que viene acá, atraviesa a través de todos los arcos costales posteriores. La escápula está posterolateral a la caja torácica. Y entonces ahí está el borde interno. Y tenemos un borde externo, que es un borde axilar. Esta es la región axilar. Entonces aquí este es el borde externo. El borde externo es bastante ancho. Así que toda esta zona radiopaca es el borde lateral. Pero imaginológicamente nosotros miramos es el bordecito, lo que más me llama como el filo de cada cosita. Y pues, por eso es el borde lateral de la escápula o borde axilar. Y este es el borde medial, interno o torácico de la escápula. ¿Sí? Ya tenemos dos bordes, un interno y un externo. Y ahora vamos a mirar un borde superior. El borde superior, pues entonces vendría a ser este de acá. ¿Sí? Borde superior. Aquí mire que va la línea radiolúcida que pasa, atraviesa. Aquí se mete aquí y vuelve y sale acá. Ahí está el borde superior de la escápula. Pero el borde superior de la escápula también es una parte gruesa. Entonces, esta línea hiperdensa, radiopaca, hace parte de ese borde superior. Realmente va a ser como así. El borde superior de la escápula. Ahora, el borde superior de la escápula con el borde medial de la escápula forman este ángulo de acá. Este ángulo. Ese es el ángulo superior de la escápula, que es interno, ángulo superior e interno. El borde medial con el borde lateral o externo, aquí está recortado, pero vamos a echarle un poquito de machete y vamos a decir acá, esto es el ángulo inferior, ahorita lo vamos a ver mejor. El ángulo inferior de la escápula. Borde medial, borde lateral, ángulo inferior. Borde medial, borde superior, ángulo superior. Borde superior y borde lateral forman el cuadrado escapular. Y ese cuadrado escapular, lo pueden decir así o lo pueden decir ángulo
externo de la escápula, o lo mejor, la estructura exacta, que es la glenoides. Esto que es la glenoides. De forma este ángulo, que será la glenoides. Glenoides. Es una G. Listo. Ya tenemos borde superior, ángulo superior, borde medial, ángulo inferior, borde lateral y cuadrado escapular o glenoides. En el borde superior y superior a la glenoides observamos esta radioopacidad. Esta. Aquí se mete allá, pero si usted se observa bien, el bien está aquí. Sube, baja y se mete dentro de la escápula. Y por eso se ve esa zona radioopaca mayor. Esa es la apófisis coracoides. Coracoides. En ese borde superior, aquí se hizo esta mosquita. La mosquita es la hendidura escapular. ¿Sí? O fosa escapular. Listo. En la glenoides se forman como dos bordes. Tenemos que identificar dos bordes. Que será este, que es la carilla articular de la glenoides. La carilla articular de las glenoides, ¿para quién? Para el húmero. Y acá, si observan, voy a borrar todo. Y aquí está la glenoides. Aquí hay un borde de la glenoides. Este borde será el borde anterior. Puede ser el posterior porque todo depende de cómo lo hayan tomado. Y este bordecito de aquí es el borde posterior. Pero que podría ser anterior, depende de cómo lo hayan tomado. Aquí arriba hay otro borde. Este. Es el borde superior. Y a ese borde superior le voy a decir borde supraglenoideo. Y aquí, otra vez entre la carilla, entre el borde anterior y posterior, se forma otro borde. ¿Sí? Y le voy a decir que es el borde infraglenoideo. Lo que pasa es que realmente hay unas eminencias glenoidea y una eminencia infraglenoidea, que van a ser inserciones musculares. Pero vamos a poner como borde, para que nos acordemos que ese semicírculo que hay ahí, ¿sí? Tiene un borde arriba, un borde abajo, un borde anterior y un borde posterior. Para así mismo después identificar el labrum, que es el ligamento que lo amarra, que también va a tener esa misma distribución. Ahora la glenoides, entonces, si usted mira acá, que se ve mucho más como trabeculadito, ¿sí? Se ve blanquito y en cambio acá ya se ve más oscuro. ¿Y por qué? Porque acuérdense que la escápula es cóncava. ¿Sí? Entonces esta parte más gruesita es el cuello escapular. Cuello de la escápula. Y hacia adentro, como es la parte cóncava, ya el cuerpo de la escápula es la fosa escapular. Fosa escapular, que queda en la cara anterior de la escápula. Ahora por la cara posterior de la escápula hay otra tuberosidad o eminencia que sale, pero esa sí se prolonga hartísimo, que es posterior, superior y lateral, que es la espina escapular. Entonces vemos eso que viene aquí arriba, se mete por allá en la escápula, y si observamos a través de esto, voy a empezar desde afuera para que se pueda ver. Vengo por el borde superior, borde superior, borde superior. Miren que aquí este borde está más oscuro acá y aquí más blanco. Superior, 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 y ya, por allá se metió en la escápula. Esa es la espina escapular. ¿Y dónde termina la espina escapular? Aquí dando una vuelta,
y termina aquí semiachatadita, que es la apófisis acromial, o la acromial. ¿Sí? La glenoides se articula con el húmero y en la porción de la espina bien distal, que es el acromion, se articula con la clavícula. Mm. ¿Sí? Y la comienza a articular con la clavícula. Listo. Es ahora, listo, sí, la escápula. Listo, vamos a ver ahora la escápula en semilateral, no está completamente lateral, está todavía sí, está ahí lateral. Ahora acá, en semilateral. Entonces tengo la clavícula, los arcos costales, el húmero, la escápula. La escápula la estoy viendo casi lateral, o sea que esta parte que se ve gruesita acá, eso es el borde lateral, que terminará siendo el borde axilar. Como no está bien derechita y está medio torcida la plasta del paciente, la proyección no quedó perfecta, veo aquí otra sombra blanquita, radiopata. Ese es el borde medial, o sea, es el borde torácico. Entre el borde lateral y el borde medial voy a encontrar la fosa escapular o la cara anterior de la escápula, que es este pedacito. Y si está la cara anterior, el amarillo, pues al otro lado, contralateral, será el borde posterior. Este es el borde posterior. ¿Sí? En la parte más distal de la escápula encontramos nuevamente el ángulo inferior, borde lateral, borde medial, forman el ángulo inferior. Ahora voy para arriba. Este pico que sale por acá, radio opaco, hacia arriba, es el borde, perdón, es el ángulo superior y lo forma esta raya con esta raya, que es el borde superior, y esta raya, que es el borde inferior. Ahora el borde superior empezaba desde el ángulo superior y terminaba en la glenoides. Entonces viene aquí, así, y termina acá. Ese es el borde superior. Y esta línea, que se ve semicircular, es la glenoides, vista desde el frente. Estamos viendo casi de frente el espacio articular. No la estructura, sino, o sea, no el hombro, sino la articulación. Y ahora ve la escápula por la cara posterior, sale un brazo largo que va de atrás hacia arriba y hacia adelante, es este. La espina escapular. Y que terminaba en un semi-rectangulito, que es la apófisis, todo esto. De aquí para allá es espina escapular. Pero aquí, digamos que este rectángulo es la apófisis acromial o acromion, que se articula con la clavícula. Y esta es la escápula. Por otra vez acá. Escápula. Ángulo superior. Por acá, ángulo inferior. Borde lateral. Borde medial. Borde superior. Glenoides. Coracoides.
Hendidura o fosa escapular, o fosita, perdón, no fosa, fosita. Porque la fosa va a ser la cara anterior de la escápula. Fosa escapular o cara anterior de la escápula. Espacio articular glenohumeral, carilla articular glenoidea, borde infraglenoideo o tubérculo infraglenoideo, borde supraglenoideo o tubérculo supraglenoideo, espina escapular que va de atrás hacia arriba y hacia adelante, termina apófisis acromial, formando la articulación acromioclavicular o claviculoacromial, como usted lo quiera llamar. Listo. Y ya eso fue para la escápula. Vamos para la clavícula. La clavícula. La clavícula es un huesito que va a través de la parte interna hacia afuera, de abajo hacia arriba, y tiene una forma curva, que es la S itálica. Entonces empezamos desde el proximal. Todos los huesos largos los vamos a subdividir en 3 segmentos. Paso una línea por acá, otra línea por acá, y digo, ahí lo dividí en 3 partes. Supuestamente son partes iguales. Entonces, lo que va hacia el centro del cuerpo, hacia la línea media, será el tercio proximal. Lo que está más lejos de la línea media será el tercio distal. Y lo que está en la mitad entre los 2 tercios, proximal y distal, será el tercio medial. ¿Sí? La clavícula, entonces, tiene 2 extremos. Un extremo, que es una carilla articular proximal, que se articula con el esternón. Y una carilla distal, bien afuera, que se articula con el acromión. La carilla articular proximal, pues hace parte de la cabeza proximal de la clavícula. Y la carilla articular distal, pues hace parte de la cabeza distal de la clavícula. La clavícula, que aparentemente la vemos de frente, tiene un borde superior y un borde inferior. Y que si es el borde superior de verdad y este es el borde inferior de verdad, pues lo que se supone estoy viendo es la cara frontal, el frente, el borde anterior. Pero la clavícula, como es rectica y hace una curva, realmente uno lo que está viendo es parte de la cara anterior y parte de la cara inferior en este aspecto. Pero imagenológicamente, como no podemos ver en esta radiografía esa profundidad, estamos viendo como si fuera solo la cara anterior. De la clavícula, pues para notar que por acá está la tuberosidad conoide, que va a ser importante en la resonancia magnética para ver los ligamentos, el ligamento conoide, que se lesiona cuando hay lesión ligamentaria del hombro. Listo, ya vimos la clavícula, ya vimos la escápula. Ahora vamos a ver el húmero. El húmero. Entonces el húmero igual viene en par, uno contra el lateral, este es izquierdo. Y el húmero tiene un borde superior, un borde medial articular, que realmente es superomedial, parte superior y parte medial. Un borde medial entonces y un borde lateral. Nuevamente acuérdense que cuando hablamos de bordes del huesito estamos hablando de la cortical, y la cortical siempre será más blanca que la porción vista desde el frente del huesito, porque gracias a la triangulación vemos que entonces hay menor atenuación de los rayos X con respecto a la cortical lateral. El húmero igual lo vamos a porcionar en 3 partes. Entonces en esta radiografía pues estoy viendo, digamos que la parte más proximal, entonces digo, estoy viendo el tercio proximal. Es un 3. Tercio proximal. En la parte más proximal
vamos a encontrar la cabeza del húmero. Esta es la cabeza del húmero. ¿Cómo diferencio la cabeza del cuello y del cuerpo? Es por esta línea radioopaca, que es el signo o la marca que deja el núcleo de crecimiento o el núcleo de osificación. Entonces esa linecita blanca me determina que esta es la metafísica. O sea que ese es el cuello anatómico. Y que para referencias quirúrgicas se toma una porción más recta del húmero y entonces esto es el cuello quirúrgico. ¿Sí? Pero aquí no se preocupe, para esta clase, para la clase. Acuérdense dónde está el cuello anatómico, ¿no? Pero para esta clase, que usted quiere decir que todo esto en la cabeza, no se preocupe, lo puede decir. Pero acuérdese que donde usted ve esta linecita marcada, ese es el cuello real, cuello anatómico, y de ahí para arriba hacia el borde superior es cabeza y de ahí para abajo es el cuerpo, la diátesis. ¿Listo? Listo. De la cabeza, entonces tenemos un borde interno, que ese borde interno se convierte articular porque es la carilla que da contra la glenoides y es la que nos deja hacer todos los movimientos. Y hacia afuera vemos como unas tuberosidades o unas eminencias mayores hacia afuera. Vamos a verlo en esta que se ve mejor. Entonces, esta línea radioopaca es la marca de la línea de crecimiento. ¿Sí? O sea que ese es la metáfisis. Y de ahí para allá, cuello anatómico. Y de ahí para allá, para arriba, cabeza del húmero. Que la cabeza del húmero va a tener un borde que es un borde articular o una carilla articular, que es la región interna o medial. Y hacia afuera vamos a ver unas eminencias, ¿sí? Que son las tuberosidades de la cabeza. Entonces vamos a encontrar una tuberosidad que va más hacia afuera, será la tuberosidad mayor. Y una tuberosidad que va más hacia adentro, será la tuberosidad menor. Menor troquín, mayor troquíter. Pero eminencia mayor y eminencia menor. Mayor hacia afuera, menor hacia adentro. Y entre las dos vamos a encontrar una zona que es un poquito más radiolúcida, semi-recta, que es un canal, ¿sí? Una hendidura pero más larguita, que es la corredera bicipital. Corredera bicipital. Lo vamos a ver acá en esta lateral. Entonces mira, aquí se ve esa linecita blanca. Si no están viendo y quiere que lo repita, tranquilo, me dicen lo repito y lo magnifico acá o lo ponemos de otro color. ¿Sí? No hay problema que tengan que repetir. Profe, Esa, señor. esa es la que me dice que se encuentra en la mitad de los dos tubérculos, ¿sí? Lo que se encuentra en la mitad de las dos tubérculos o las dos eminencias es la corredera bicipital. Y por ahí pasa la porción larga del bíceps. También lo podemos llamar surco intertubercular. Sí, señor. Sí. Así porque eso realmente es lo que forman los dos tubérculos o los dos montecitos óseos, porque forman ese hendidura, ese hueco ahí, un canal, ¿sí? Que se marca con el tendón ahí. Sí, lo puedo llamar así también, Fernando. Listo. Entonces aquí vemos esa línea blanquita, y esta línea blanquita es el núcleo de osificación, es la marca por donde creció el huesito. ¿Sí? Y acá encontramos entonces la cabeza del húmero, que va hacia el borde superior del húmero, porque ese es el borde superior. Hacia allá es distal o inferior. Y ahora encontramos ahí esas dos tuberosidades. Afuera. Y ahora mire esta línea blanca, radioopaca. Ese es el borde, digamos el borde interno de la tuberosidad interna. ¿Sí? El borde externo de la tuberosidad interna.
Y ahora sí, entre el borde más lateral que vemos de la tuberosidad mayor y este que es el borde, digamos que más externo de la tuberosidad menor, se forma acá este canal. Por eso se ve un poco más radiolúcido. Es un canal por donde se va a alojar el tendón, ¿sí?, del bíceps, y se forma entonces la corredera bicipital. O como dijo Fernando, ¿no? La hendidura intertubercular. Listo. Pero vamos a repasar acá esas porciones. Ya no hay nada más que decir ahí, pero lo vamos a repetir. Ángulo superior de la glenoides, coracoides, borde superior de la escápula, borde lateral maxilar de la escápula, borde medial torácico de la escápula. Ángulo inferior. No se alcanza a ver bien, sería el ángulo inferior. Entre este punto, empieza la fosa escapular. La fosa escapular. Por encima de la glenoides, coracoides, apófisis, coracoides. Por detrás de la glenoides posterior, realmente la porción posterior de la escápula, de adentro hacia afuera, espina escapular. Y termina la apófisis acromial. Entre la glenoides y el húmero, el espacio articular de un dedo. Pero para que haya este espacio tenemos la carilla articular de la glenoides. Y esa carilla tendrá un borde anterior, un borde posterior, un borde superior. Como hay una inserción muscular, será entonces ahí un tubérculo, otro montecito más, y un borde inferior, que también habrá otro montecito ahí. Pero solamente con los bordes que nombremos, suficiente. Entre el acromion y el húmero hay un espacio, más ese espacio no es articular, porque va un músculo que es el supraespinoso. Entonces no es que esté articulado entre hueso y hueso. Sí hay ligamentos, pero no hay una articulación fija entre el hueso y huesito, que haya un roce entre ellos. Es un espacio, que es el espacio supraespinoso. Listo. Igual en esta, nuevamente, coracoides, espina escapular, acromion, cabeza distal de la clavícula, que era esta, carilla articular de la clavícula, que es esta, espacio articular de la clavícula con el acromion, que aquí se ve perfecto, tubérculo conoide o tuberosidad conoide, que es esta, ángulo superior de la escápula, que aquí se ve perfecto, pero aquí no se ve tanto, pero ahí está, es ese, ya que este que está aquí abajo es el arco costal, ¿sí? 2, y aquí sobre el ángulo está el arco costal 1, o sea, el ángulo realmente está aquí, y la línea aquí arriba, voy a borrar todo eso porque lo pongo. Esta línea es el arco costal, pero si usted observa bien aquí, otra línea que es el ángulo inferior, y esta otra línea es el arco costal de 2, o magnificarlo. Esta línea de acá, arco costal, y aquí el arco costal y gira por acá. Esta línea es el arco costal, viene por aquí, gira acá y gira para allá. Pero aquí detrás, mire que aquí hay otra linecita tenue, ¿sí? Entre esta y entre esta aquí hay una. Ese es el ángulo superior de la escápula. Tener presente todas esas linecitas
porque acuérdense que en la radiografía lamentablemente todo se monta, entonces hay que tenerlo bien presente. Bueno, porque también tocaría entonces decir que aquí estamos viendo otro cuadro, que es una apófisis transversa. ¿Sí? Otro cuadro más. Y que como a este paciente le subieron el brazo y le hicieron girar completamente, la columna, el cuello o el hombro, el tórax, quedó levantado y al levantarse empieza a ver otra superficie aquí montada, que es la apófisis transversa llegando al arco costal, ¿sí? Primer arco costal al primer cuerpo torácico. Ahí vemos varias cositas. Profe, Señor. o sea que para, digamos, una ubicación como de rapidez o tratar de ubicarnos rápido, en la T1 podemos hacer un límite con la clavícula. Uy, pero es que la clavícula está muy abajo. La clavícula, como se articula el manubrio, estaría sobre C, perdón, T2, T fractal. Entonces queda muy abajo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, miren la posición. Esta es la P y esta es la lateral. Es un paciente que tiene luxado el hombro, se talía la articulación. Me parece que nos va a servir ver bien hasta aquí. Mire, este es el primer arco costal, este es el segundo arco costal, este es el tercero, este es el cuarto. Mira, entre el cuarto y el quinto. ¿Sí? Posteriores, posteriores. Porque anteriores, entre el segundo y el tercero. Es que es muy difícil decir que la clavícula no es. Sí, esa era la duda, ¿cierto? Sí, profe, sí. Ahí está. Bueno, entonces este que es un hombro luxado. La escápula. Borde superior. Borde medial. Borde lateral. Ángulo inferior. Ángulo superior. Apófisis Apófisis coracoides. coracoides. Glenoides. La glenoides. Carilla articular de la glenoides. Cuello escapular. Y todo esto es la cara anterior de la escápula. Fosa escapular. Fosa escapular. Borde inferior de la Fosa espina escapular. Borde superior de la espina escapular. Todo esto es la espina escapular. Apófisis coracoides. No, Y ahora lo va a hacer en lateral. no, coracoides no es. Apófisis. Borde superior. No, Y termina siendo el mismo ángulo superior. Hasta ahí. Borde lateral. Ángulo inferior. Glenoides. Borde posterior, borde anterior, borde superior, borde inferior. Cara anterior de la escápula.
cara posterior de la escápula, espina escapular, apófisis acromial, apófisis coracoides, y ya estuvo la escápula, la clavícula. Cabeza proximal de la clavícula. Por tanto, está la clavícula, mucho, carilla articular. Cabeza distal de la clavícula. O sea que aquí está la articulación acromio-clavicular o clavículo-acromial. Cuerpo de la clavícula, cara anterior. Borde superior de la clavícula. Borde inferior de la clavícula. Vamos a hacer la otra. Cabeza distal de la clavícula. Por tanto, ahí está la articulación clavículo acromial o acromio clavicular. Cuerpo de la clavícula. Borde superior, borde inferior. Ya no veo nada más de la clavícula. ¿Sí? Pero es tercio distal y un pedazo del tercio medio. Ahora el húmero. Pongámosle azul. Húmero. Cabeza, Cuello anatómico. anatómico. Cabeza humeral. Borde interno del húmero. Borde externo del húmero. Cambiar el color. Con negro. Tuberosidad mayor. Y aquí hace así. Tuberosidad menor. Entre los dos, corredera bicipital. El tendón del bíceps. Pero no lo vemos. Listo. Y lo que estamos viendo de frente, cara anterior o borde anterior del húmero. Entre cortical y cortical, lo que estamos viendo de frente también es cortical, pero como es parte de la médula ósea, pues no se demuestra. Ahora en la otra. Como ya dijimos que nos íbamos a pasar del cuello anatómico, todo esto voy a decir es la cabeza del húmero. ¿Qué porción estoy viendo en la cabeza del húmero? Estoy viendo la porción lateral. O sea que aquí diga, esta es la tuberosidad mayor, tuberosidad menor, no, porque la estoy viendo una sobre la otra. Pues ahora sí, esta será la cortical o borde anterior. Esta es la cortical, borde posterior. Y de lo que yo estoy viendo aquí es la cara lateral. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe, sí. Profe, me perdí en los bordes. ¿En cuál? ¿Dónde? En el lateral ¿En cuál? En el lateral. Pero del húmero, de la escápula, en la clavícula. del húmero. Listo, voy a borrar todo eso. Mira aquí, si esta línea blanca de acá es el borde superior del húmero. La linecita del cuello anatómico ya no la vemos. Ya no es que sea súper clara, no está. Entonces, como yo veo que se cierra aquí, semicircular, ya, esa es la cabeza del húmero. Que es como si yo hubiera dicho, todo esto es la cabeza del húmero. Eso es lo que estoy marcando yo ahí. Esta parte. O sea que el cuello quirúrgico está acá. Que sería este. Luego voy a mirar esta cara. Esta cara, borde anterior, es esto que yo estoy viendo aquí de frente. Esta cara
posterior, cortical, no la puedo ver porque está hacia el fondo y yo no lo puedo ver. Pero esta cara que es lateral, o sea que estoy viendo esto, esta cortical montada con esta cortical. ¿Sí? Eso. Sí, esta es una pregunta. Sí. Sí, sí, profe. Ya te entendí, profe, gracias. Ok. Profe, Señor. la cara interna también podría ser cara interna axial, podríamos llamarlo así también, ¿o no? No, si es interna es medial y si es externa es lateral. Cuando usted coloca la cara axial y le pone el término axial, entonces subdivide la estructura en una parte superior y una parte inferior. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Qué chévere se ve. Y ya vemos la porción larga del húmero. Listo. Entonces tenemos a todo lo que le dijimos ya cabeza. Le digo, no, que está. Digo, que todo esto es la cabeza, listo, sí. Todo es la cabeza. Toda la cabeza. Pero acuérdense que este montículo que hay acá es tuberosidad lateral, ¿sí? O mayor. Y esta es la tuberosidad que va hacia medial o menor. Y que entre ellas, esa zona de velocidad es la correa incipitante. Que si yo veo esta linecita blanca me dice, ese es el cuello anatómico. La porción recta del cuello quirúrgico. Después, hacia arriba de esa línea blanca, que es la línea de crecimiento, entonces tengo acá la cabeza y luego me vengo desde esta proyección posterior, y esta es una proyección lateral que no está completamente lateral, pero no sirve. Me vengo por el borde externo, borde lateral, cortical lateral. Y después me voy por el borde interno, cortical medial. Y lo que estoy viendo de frente es mi cara anterior, cortical anterior. ¿Y qué llama la atención? Ya lo de la cabeza ya lo vimos todo. Pero de la extensión entre el cuerpo es tercio proximal, tercio distal y este acá es el tercio medio. Sobre el tercio medio se encuentra una pequeña montículo ahí, que hace huesito, que es la tuberosidad deltoidea. ¿Sí? Deltoides. Con D. Bor. Esa tuberosidad deltoidea es porque ahí se inserta el músculo deltoides. Pero ¿qué sucede? Que depende cómo pongan la posición del húmero, pues no se ve. Y lo observan. Esa es la cabeza del húmero. ¿Listo? Con sus tuberosidades, pero como está girado no las puedo ver porque, o sea, la radiografía es la que no muestra perfecto porque se puede ver. Creo que es la cabeza. Y yo veo esta cortical, pero como está de medio lado, la cortical esta es posterior. Y esta cortical es anterior. O sea que aquí sería el indicio de la tuberosidad, pero la tuberosidad es lateral. Y en este caso lo alcanzo a ver porque el húmero no está completamente lateral. Pero si estuviera completamente lateral no la vería. ¿Sí? Sería más difícil verla. Entonces, ¿cuál va a ser mi guía para saber dónde está la tuberosidad deltoidea? Voy a ir a los tejidos blandos. Mira, viene este tejido blando y se cierra acá. Y aquí parece que este tejido blando se abre aquí. Se hace como esto. Como ese cruce ahí entre ese tejido blando. Aquí también lo veo. Mira, aquí está uno y aquí está como el otro. ¿Sí? Entonces ahí en ese cruce, ahí voy a encontrar yo mi tuberosidad deltoidea. Porque este es el músculo deltoides y este es el músculo braquial montado sobre el bíceps braquial y por detrás está el tríceps. Entonces, montados todos esos músculos dan mayor densidad que el mismo deltoides lateral. Este es un índice que podemos decir, sí, eso es.
Ahí está la tuberosidad deltoidea, donde se inserta en su porción distal el deltoides. Listo. Y de ahí de lo mejor. Ya no hay nada más que decir. Vamos para el codo. Entonces, en el codo. El codo es una estructura que la conforman tres huesitos. El húmero en su porción superior, proximal. El cúbito en su porción distal. El cúbito en su porción proximal, distal para el codo, para articulación. Estoy pensando en otra cosa. El húmero es el tercio distal. El cúbito o ulna es la tercera porción proximal o tercio próximo. Y el radio también es su tercio proximal. El radio, el cúbito es interno, externo medial, interno lateral. El número, entonces el húmero tiene dos cabezas. Una proximal que se articula ya con la glenoides y una distal que se articula con el cúbito y tiene espacio articular con el radio. ¿Sí? Ya tengo la cabeza distal del húmero. Y la cabeza distal del húmero, pues tenemos un borde externo. Un borde interno. En el borde externo encuentro también uno que es la eminencia supraepicondilia lateral. Eminencia supraepicondilia lateral. Y luego viene este que no va marcado, que es el epicóndilo lateral. Y luego viene otro que hace parte de esa carilla o raíz, que es el cóndilo lateral. Luego, por el borde interno, encuentro otra vez esa pequeña tuberosidad chiquitica que se insinúa ahí porque son inserciones musculares. Entonces ahí es la eminencia supraepicondilia medial o interna, ¿no? Lateral externo, medial interno. Y luego esa es mucho más prominente, más evidente, ¿sí? Que es el epicóndilo medial. Y luego hacia la parte articular, ya es una parte troclear, entonces encuentro el cóndilo medial. Como ese cóndilo medial es el troclear, o sea, es el que deja girar y hacer la flexión. Si usted quiere, no le dice cóndilo medial, le dice solamente troclear. Y por encima de la troclea, entonces esta eminencia, ¿sí? O esta tuberosidad, va a tener entonces, está por encima de la troclea, epi, por encima, troclea, epitroclea, ¿sí? Y entonces esta eminencia, ya no le digo, no le digo cóndilo, no le digo la eminencia supra epitroclear, ¿sí? Pero el borde externo, el borde lateral, sí debe decir cóndilo y epicóndilo. Ahora bien, que si en una pregunta usted tiene que responder y pone aquí solo cóndilo, le queda mal, porque tenemos dos cóndilos, lateral y medial. Pero una pregunta, estaba señalado
puso tróclea, listo, ya no tiene que ponerle ni medial ni lateral. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? No, Profe, qué profe, pena. ¿podría Es un repetirlo otra vez? pedacito, como en sí, sí, como en el cóndilo medial, arribita, no sé. Este otra vez, Donde está lo de la tróclea, como ese pedacito. Bueno, a mí, ¿no? No sé. no, tranquila. El cóndilo interno del húmero, podemos decirle tróclea. Y el epicóndilo interno del húmero, podemos decirle epitróclea. ¿Sí? ¿Era eso? ¿Sí era esa parte? Tróclea. Y acá es que ¿Señor? cóndilo. Pero es que puso epicóndilo. Es que es cóndilo y epicóndilo. No es Sí. cóndilo, epicóndilo. Es Eso. cóndilo y epicóndilo. Gracias. Sí, por eso. Tenemos cóndilo, este es el cóndilo interno o Medio. cóndilo medial. Y este es el epicóndilo interno o epicóndilo medial, ¿sí? Pero que estos dos también lo puedo llamar. El cóndilo, llamarlo tróclea, o al epicóndilo, llamarlo epi, Ya. ¿sí? O si no, Sería de ambas maneras llamarlo, ¿no? Cualquiera de las dos. Sí, cualquiera, de hecho cualquiera de las tres, porque usted puede decir cóndilo interno, cóndilo medial o tróclea. Epicóndilo interno, epicóndilo medial o epitróclea, usted lo puede llamar. No hay problema, está bien dicho. está como. Sí. Ay, David. Profe, y la eminencia también podría. Las eminencias. Es aquí, este pedacito La aquí que idea, sobresale muy poquito, y este pedacito estamos los aquí dos. que sobresale muy poquito, son las eminencias supraepicondilias. Una lateral, en este caso, y otra Paso con el profe. Profe, no se les escucha. Puedes activar el micrófono. No se le escucha. Profe, ¿no lo escuchan? ¿me escucha? Ahora sí. Entonces, regálame 2 minutos porque me va a tocar cerrar la sesión y volver a ingresar. Pero ustedes no se salgan, porque creo que quedan ingresados de una vez. Bueno, no se salgan. Bueno, profe.